7 de la mañana, 44 minutos. Continuamos con más aquí en Arriba Bogotá. Lina, y bien, le tengo el remedio. Nos acompaña la doctora Jimena Piraval, ella es psicóloga de la Cruz Roja y nos va a contar sobre cómo podemos enfrentarnos a una situación de emergencia o una urgencia emocional cuando estamos viviendo en medio de una catástrofe. Usted es la que nos va a explicar si lo dije bien o no. Por ejemplo, lo que pasa en Córdoba, un accidente, cómo mantener la calma. Buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Sí, de hecho, las diferentes situaciones que en este momento se están presentando generan justamente afectaciones sobre la salud mental. Y desde allí, pues cada vez se vuelve mucho más importante el poder tener herramientas que me permitan a mí gestionar las emociones que puedo tener en ese momento y a su vez apoyar a otras personas que están cerca de mí. En muchos casos, doctora, el arraigo, el pertenecer a un lugar específico de nuestro país, el ser parte de una cultura, el construir una casa, el heredar la casa de los que fueron sus abuelos, sus padres, y el ya no tener ese espacio, ya no poder regresar a esos lugares, ¿cuál es el impacto que genera en todos estos damnificados que han tenido prácticamente que salir para sobrevivir, porque son zonas que están completamente anegadas? Sí. Desde ahí estas situaciones pues afectan todas las esferas que puede tener la persona, ¿no? Como su contexto social, ya seguramente las familias se han tenido que reubicar. Esto también puede implicar cambios a nivel emocional, a nivel físico, a nivel de cómo están teniendo sus pertenencias o las pocas pertenencias que pudieron tener en este caso, que pudieron como dejar. Entonces, desde ahí también es muy importante el saber con qué redes de apoyo cuento. Es distinto el caso de una persona que haya perdido todos sus elementos materiales, pero que cuente con una red de apoyo, con unos familiares, con unos amigos que le puedan acompañar en este momento, a quizá otras personas que se encuentren solas. Entonces, ese es un primer elemento. ¿Cómo podemos encontrar personas que tienen una mayor vulnerabilidad al encontrarse solas en estas situaciones? Doctora, y usted nos ha hablado aquí también en otras oportunidades sobre el tema de las emociones, es lo que estamos hablando hoy, pero también de los primeros auxilios. ¿Se puede aplicar también en una situación de estas? Claramente. Claro que, perdón, interrumpo, porque uno está viendo que la casa se la está llevando el río. Si uno dice, no, pensemos en algo, toca algo diferente, ¿sirve? Esa estrategia no sirve en este caso. ¿Ya? Los primeros auxilios psicológicos son una de las herramientas que a nivel mundial más se posiciona en estas emergencias. En ese momento que está ocurriendo la emergencia, sí es importante guardar la calma. Okay. ¿Sí? ¿Y cómo podemos guardar la calma? Nuestro cuerpo tiene una puerta enorme que está enfocada en la respiración. La respiración nos permite tomar mejores decisiones. En esos casos en los que tanto personas que me están viendo como ustedes que estamos compartiendo el espacio hemos tenido una crisis, hemos atravesado por ese momento, el poder tomar un espacio, respirar, nos permite pensar con mayor claridad y tomar otras decisiones. Claro. A cuando yo sigo con esa sensación de angustia y simplemente mis reacciones físicas y emocionales van mediando pues la situación. Decir eso, doctora, y pues con todo el respeto que usted se merece como profesional que es y por la institución que representa, pues suena un poco fácil, ¿no? Y mientras uno está, además de que perdió su casa, perdió prácticamente su vida y cómo se veía su vida hasta ese momento, pues sentarse a respirar mientras ahora tiene que pensar en cómo va a comer mañana, cómo va a enfrentar los días que vienen, pues es un poco distinto o difícil, no sería una decisión que se tome de primeras. Ahí es donde uno necesita que un Estado esté muy presente de la mano de profesionales como usted para que puedan hacer ese ejercicio con la gente, porque la gente sola en ese momento lo último que va a pensar es en respirar. ¿Cuál es el llamado que usted también le hace entonces a la institucionalidad del Estado para acompañar a tantas personas que han resultado damnificadas, por ejemplo, con las lluvias en nuestro país? Gracias, Lina. Hay varios elementos importantes de los que mencionas. El primero es que esta es una pequeña herramienta, no significa que sea la única, ¿sí? Y por eso se activa toda una red de respuesta en el caso de salud mental. En efecto, pues hay una respuesta estatal que también se debe proporcionar y que luego de esa situación en la que la persona lo primero es salvar su vida, y salir de allí. Y a partir de eso, cómo las diferentes organizaciones despliegan sus acciones, las entidades estatales para dar el soporte que se necesita, en este caso. Entonces, en un primer momento va a servir, ¿sí? Pero volviendo al tema que Aníbal nos ponía sobre la mesa de los primeros auxilios psicológicos, claramente ahí es donde entran también otras personas a acompañar.
Los primeros auxilios psicológicos no solamente lo brindan profesionales, y también lo hemos venido conversando, sino que cada uno de los que estamos allí en estos escenarios podemos, cuando ya tenemos una capacitación, una formación básica, podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos. Denos 3 ejemplos de lo que podríamos hacer cuando nos... Claro que sí. Y entonces, creo que son 4 puntos, los primeros auxilios. 3. 3. ¿Cómo son? Para que la hagamos aquí observar, rapidito. escuchar y conectar. Pero la que usted nos dice, piense en algo, luego toque algo, luego... Esa es otra estrategia que lo que busca es centrar a la persona en el momento en el que está. Esa por eso no nos va a funcionar, porque necesitamos que esté en un lugar a salvo para poderla llevar nuevamente a una regulación emocional. Entonces, quienes estamos al lado de una persona que de pronto ya perdió su casa, ya está en un albergue, pero está muy triste, deprimida o de pronto está alterada, ¿qué podemos hacer? Listo. Hay diferentes situaciones. Digamos que si está triste es algo de lo que debemos identificar y estar muy atentos. No todas las personas que tenemos tristeza necesitamos que nos brinden primeros auxilios psicológicos, sino unos espacios de escucha. Los espacios de escucha también son muy importantes. No tiene que ser por profesionales, pero hay unos equipos que ya se encuentran en terreno que brindan estos espacios. El escuchar, lo más importante es sin juzgar, ¿sí? Cada uno tiene una realidad y cada uno puede sentir diferentes emociones. Lo importante es partir de la persona que me quiere en este momento, comunicar lo que sea que le está sucediendo y las emociones en relación a esto. Esa es una situación, ¿no?, cuando están las personas sintiendo tristeza. Otra situación, cuando la persona está en crisis, que ya hay llanto, que no sabe qué hacer, que pueden aparecer también algunos otros comportamientos agresivos hacia los demás, que no les permite tomar decisiones. En ese momento los primeros auxilios psicológicos son un elemento importante para lograr regular. Entonces, ¿qué hace una persona que brinda primeros auxilios psicológicos? Primero, observa quién es la persona que lo necesita, porque como lo acabo de decir, no todos lo necesitan en este caso. Luego de eso, acercarse a la persona, decirle quién es, presentarse y decirle que está en la posibilidad de ayudarle. La persona tiene que estar también en esa disposición para que le puedan brindar el apoyo. Luego de esto, identificar cuál es el problema, ¿sí? Porque puede que a Jimena en este momento que está en un alojamiento temporal le preocupe algo diferente a lo que a Aníbal le preocupe, ¿sí? Entonces desde ahí es muy importante reconocer cuál es la preocupación, porque es lo que nos va a permitir saber por dónde le podemos acompañar. Y el tercer elemento tiene que ver con conectar. Cuando yo ya encuentro cuál es el problema y empezamos entre las dos personas, tanto la persona afectada como la persona que está brindando primeros auxilios psicológicos, a buscar opciones de conectar. Entonces, si es, por ejemplo, que necesita un mercado y esa es su preocupación, si su preocupación es que no sabe si, hablando, por ejemplo, de las situaciones de inundaciones que estamos viviendo en el país, no sabe si su casa ya bajó el nivel del agua o sigue siendo la misma, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es esa preocupación y qué le puedo dar de información que le permita también saber qué puede hacer? Bien, Jimena Piraban, pues ya terminamos, pero unas recomendaciones corticas para la gente que nos está viendo en diferentes partes del país y que de pronto se puede enfrentar a una situación de estas. Sí, 3 recomendaciones. La primera, importante pues contar con una red de apoyo que en este momento sea su familia, sus amigos, otras personas que estén allí. Segunda recomendación, también saber qué organizaciones están apoyando a nivel territorial, a los que ustedes se puedan derivar en caso de necesitarse alguna ruta, sea por alguna situación de salud mental o sea por alguna situación de necesidad básica que se ha visto también afectada. Y tercera, busquemos también siempre ayuda. Siempre está bueno pedir ayuda, levantar la mano y decir, en este momento necesito que me escuches. Pues doctora, muchísimas gracias por estar en este espacio y por estas recomendaciones, porque este sin duda es un tema que afecta a miles de colombianos en este momento en diferentes regiones del país. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora, muy amable.